unos 700 años antes de Cristo, Ahaz, el rey de Israel, de Jerusalén, se encontraba asediado por el rey de Asiria y de Samaria. Y sentía que no tenía fuerzas para vencer a esos adversarios. Y entonces consultó con el profeta Isaías. Isaías le dice: pedí un signo al Señor, en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz no quería entenderse con Dios. Le parecía que esa era una cosa suya o de sus guerreros. No lo pediré ni tentaré al Señor, le contestó a Isaías. Entonces Isaías le dice: ¿acaso no te basta cansar a los hombres que también cansas a mi Dios? Y le hace esa promesa. Una joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emanuel. Hay una referencia explícita e implícita. Explícita porque el hijo de Ahaz tenía a su mujer embarazada y sería él, el hijo que estaba concibiendo, el que permitiría salir a Israel de la situación en la que se encontraba. Y una promesa implícita que es la profecía del Emanuel, del Dios que se hace carne y vive entre nosotros. La actitud de Ahaz es una actitud de falta de fe. No cree que Dios pueda intervenir en los asuntos humanos y pueda defender su reino y salir con él a vencer a los enemigos de Israel. Una actitud de desobediencia, porque es el profeta de Dios el que le manda a pedirle un signo de lo que debe hacer para obedecer a Dios. Esta actitud de Ahaz contrasta exactamente con la actitud de José, la que el Evangelio de hoy nos revela como la actitud que permitió que la historia de la salvación siguiera adelante. San José recibe esa noticia devastadora para él de que la Santísima Virgen estaba embarazada cuando todavía no había convivido con ella. Y resuelve no denunciarla públicamente porque eso significaría la condena a muerte para la Santísima Virgen. Pero sí, ciertamente resuelve abandonarla. Hay una decisión por parte de José de abandonar a la Virgen porque lo ha dejado delante del escarnio público, de la vergüenza pública, quedando embarazada sin que él conviviera con ella. Y entonces aparece Dios. Aparece Dios y a este hombre pobre, perdido en la geografía del mundo, le dice: no temas, porque lo que concibió tu mujer es obra del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Y lo que pasa en el corazón de San José no lo conocemos, no lo sabemos, pero ciertamente él no pudo entender acabadamente la voluntad de Dios. No podía entender que el Salvador del mundo naciera de esa esposa con la que él había ido tejiendo ese proyecto de matrimonio, de familia, de amor entre ellos, que se quedaba truncado, frustrado por este anuncio de Dios. No podía entender que él fuera a ser el padre adoptivo del Hijo de Dios. Y sin embargo, con una humildad sorprendente, él acepta en la fe esta voluntad de Dios. Le cree a Dios. Creía firmemente en Dios. En este momento difícil de su vida se pone a prueba su fe y le cree a Dios. Cree lo que Dios le pide, lo que Dios le anuncia. Y es capaz de arrancar de su corazón un sí tan valioso, tan importante como el sí de María. Entonces él se hace parte de la historia de la salvación y colaborador de Dios en esta obra redentora que su Hijo va a llevar a cabo al final en el misterio de la cruz. Dios necesita de todos nosotros. Ha querido necesitar del hombre. Y cada uno de nosotros tiene en la historia de la salvación
un papel insustituible. Nadie puede reemplazarnos. En la locura de su amor por cada uno de nosotros, Él ha querido que cada uno de nosotros tuviera un papel en la historia de la redención. Y espera que la cumplamos. Espera que nosotros seamos capaces, como San José, de abrirnos a la voluntad de Dios y encarnar en nosotros ese designio de Dios para cumplirlo. Aparecen todos los argumentos que deben haber aparecido en la cabeza de San José cuando esta realidad se presenta ante nosotros. Sobre todo cuando se presenta con características que no nos parecen adecuadas para nuestras personas. ¿Quién soy yo para ser el padre adoptivo de Jesús? Yo no estoy preparado, no tengo fuerzas, no tengo conocimientos. Esas mismas cosas que aparecen en nosotros cuando Dios nos pide algo. ¿Y yo quién soy? Y no estoy preparado. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y a quién le pregunto? Yo no tengo tanta fuerza para realizar esto que Dios me pide. Esa humildad de San José no es una humildad impostada, exagerada. Es una humildad que le permite arrodillarse delante de Dios con sencillez. Y pensar, si Dios me lo pide, Él sabrá por qué. Pero acepta ese papel insustituible en la historia de la salvación, lo asume. Y Dios espera que nosotros asumamos ese papel sencillo a lo mejor, ese papel desconocido, que implica encarnar nuestra fe, vivir el Evangelio, dar testimonio con nuestra vida de lo que creemos, de este Dios que nos nace pero que nos pide que seamos nosotros también luz para los demás, que seamos capaces de traslucir, de transparentar el amor de Dios que nos viene regalado en la persona de Jesús. Está en nosotros decir que sí o decir que no. Isaías estaba profetizando el nacimiento del Dios con nosotros, del Emanuel. Emanú es con nosotros y Él es Dios. Dios sin nosotros es el Dios lejano del Antiguo Testamento. Ese Dios al que no sabemos cómo acudir. Ese Dios que no tiene esa presencia inevitable de la humanidad de Jesucristo. Es un Dios que se queda en su casa. Pero nosotros sin Dios no tenemos redención, no tenemos salvación. Por eso la unidad del Dios con nosotros, de nosotros con Dios. ¿Cómo podemos hacer para responder a este Dios con nosotros? ¿Cómo podemos hacer para decirle sí en medio de las dudas, en medio de las dificultades, de los dolores? Porque a San José esta tarea de ser el hijo adoptivo de Jesús le produjo un dolor terrible, que fue abandonar el proyecto que tenía con María. En medio de todo eso, lo único que Dios espera en esta Navidad es que nosotros seamos capaces de contestar como San José. Y nosotros con vos. Lo que nos dice el Dios con nosotros es: yo cuento con ustedes. Yo los necesito. Necesito de la Virgen, necesito de San José, necesito de cada uno de ustedes para construir mi reino, para que mi palabra llegue al corazón de todos los hombres, para que la injusticia desaparezca, para que el amor se expanda. Yo necesito de ustedes. Yo cuento con ustedes, Dios con nosotros. Y espera que le respondamos en Navidad: contá conmigo, contá con nosotros. Esa respuesta simple, sencilla, humilde, llena de dudas y de temores que le dio San José, es la misma respuesta que espera de nosotros. San José lo que hizo fue un acto de obediencia. A eso dice que vino Pablo, a predicarnos la obediencia de la fe. José se hizo obediente a la fe porque le creyó a Dios y aceptó la voluntad de Dios sobre su propia vida. Ojalá esta fiesta tan cercana de la Navidad nos permita a todos creerle a Dios, hacernos obedientes a la fe. Y con un corazón humilde, sencillo, que no termina de entender, que no termina de abarcar lo que Dios nos pide,
nos convenzamos de que somos insustituibles. Hay una tarea que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestras manos para realizar en nuestra vida y para su reino. Y necesita esa respuesta nuestra en Navidad. Vos también contá conmigo. Dios con nosotros es yo cuento con ustedes. Para que podamos el día de Navidad cumplir esta profecía que aparece en el Evangelio de San Mateo. Una profecía de la obediencia. Al despertar, José hizo lo que el ángel le había ordenado. Se llevó a María a su casa. Ojalá la noche de Navidad podamos decirle a Jesús con José, contá también conmigo, y podamos esa noche llevarnos a María a vivir a nuestra casa, porque será la garantía, la presencia de nuestra Madre en nosotros, de que aceptaremos siempre su voluntad y sumisamente seremos obedientes en la fe.